Gracias, disculpen. Buenas noches, amigos, ¿cómo están todos? Gracias a todos por estar acá, gracias por su tiempo. Bueno, espero no aburrirlos mucho con esta charla. Vamos a hablar hoy día puntualmente de la tercera emisión litografiada. Realmente es un repaso general de toda la emisión, es una emisión bastante larga. Y al final, realmente el interés mío es tratar de crear una nueva propuesta de catalogación de las impresiones involucradas en esta emisión. Así que comencemos. ¿Qué cosa es la impresión litográfica? Porque ahí el título dice la tercera emisión litográfica. La impresión litográfica, para hacer un resumen muy rápido, es una forma de impresión que utilizaba una piedra tratada en la cual se encontraban grabadas las estampillas en sentido inverso. Inicialmente se preparaba un dibujo de la estampilla sobre papel, el cual era transferido una pequeña piedra de impresión, quedando el mismo en sentido inverso. Con esta se obtenía una de mayor tamaño, sobre una mayor tamaño, la expresión necesaria para crear un pequeño bloque. Este bloque, que estaba en sentido normal, llamado piedra intermedia, actualmente lo conocemos como bloque reporte. Para las emisiones peruanas que tienen un bloque reporte claramente identificado en su proceso de impresión. No todas la tienen, ojo. Luego, esta piedra intermedia se refiere a una piedra litográfica de mucho mayor tamaño, que es la que se utilizaba para imprimir, y se colocaban copias de esa piedra intermedia tantas veces como sea necesario para crear la piedra de impresión, la cual era la definitiva y quedaba lista para ser impresa. Esa imagen era una imagen invertida, porque justamente la impresión litográfica es de verso a reverso, o de invertido hacia verso. Sigamos. Antes de hablar de la tercera emisión, para hacer un pequeño recordatorio, hubieron dos emisiones anteriores, litografiadas, que fueron las dos primeras emisiones oficiales del Correo Peruano. La primera emisión, que ya varios de nosotros hemos tratado, Carlos Brenis entre ellos, creo que Henry también, fueron emitidas en marzo del 58, consistía de tres valores, valores de un dinero azul, una peseta roja y medio peso amarillo. Luego viene la segunda emisión, que fueron emitidas entre octubre y noviembre del 58, y comprendían dos valores solamente, un dinero azul y una peseta. Los mismos valores que involucran ahora la tercera emisión que vamos a ver. El medio peso amarillo, por cierto, se dejó de usar porque era poco útil para lo que se trataba de porteos, y aparte hubieron algunos problemas de manejo de esa emisión. Pero esa es otra historia. ¿Qué es lo que pasa? Al parecer, el gobierno peruano, y luego la primera emisión, quería emitir una nueva serie cada año, al inicio de cada año. O sea, vale decir que la primera emisión se emitió en marzo de 58, estaba prevista para ser emitida antes, pero no se llegó a tiempo. Y ellos querían emitir la segunda en el año 59 y la tercera en el año 60. Por distintos motivos, muchas de estas emisiones salieron adelantadas, sean semanas, sean días, y en algún caso por meses. ¿Por qué? Por falta de valores, porque hubieron problemas con la emisión anterior, etc. Y entonces no se dieron nunca las fechas de emisión previstas, que podríamos creer fueron inicio del año 59 y del año 60. La tercera emisión, luego de ver estas dos, las que les hemos mostrado, vamos a tratar la que nos lleva el día de hoy a explicar algo, es la tercera emisión, vamos a ver su diseño e impresión. Como todas las emisiones previas, fueron impresas en litografía, tanto por Emilio Prugue y Carlos Minroit. Era una litografía de Prugue, pero más conocido, Minroit era su socio. Todas estas estampillas fueron impresas sobre papel blanco con goma al reverso. La tercera emisión, a diferencia de las anteriores, tenía una medida de 21 por 21 milímetros. A diferencia de la primera emisión, con la que más se parece, las líneas del fondo eran en zigzag. En la primera emisión eran onduladas. Un detalle importante es que la P de porte en el marco superior izquierdo, está separado de la línea vertical interna, que es el marco interior izquierdo. Esta es la diferencia, una diferencia notable frente a la primera emisión. Otra interesante, que a veces se logra entender, es que las patas de la llama, en el escudo, se encuentran separadas, dando la impresión que estuvieran caminando. Interesante ver también que el círculo central, esto lo vio uno de los investigadores más antiguos que tenemos, todavía vivo, Carlos Nicoletti, el círculo central de perlas son 96. Es una cosa muy interesante ponerse a contar esas perlitas. En la tercera emisión, a diferencia de la primera y de la segunda, tiene márgenes muy angostos, excepto en una impresión de cada valor, que lo vamos a ver más adelante.
En ambos casos, o en ambos valores de esta emisión, habían 160 ejemplares por pliego. Esto ya fue determinado de varias formas, a pesar que no se conocen pliegos completos, ¿no? Hay bloques muy grandes conocidos en ciertas colecciones. Esto tiene 10 columnas por 16 filas. Y según y cuando corresponda, ¿no? Ahí existen bloques reportes, por el proceso intermedio de producción. Y estos bloques son generalmente 20 y en algún caso 40 ejemplares. Y este es el diseño. Van a ver que esto es lo que conocemos como la impresión del diseño original. O sea, el diseño original van a poder ver ustedes aquí la P de porte separada, las líneas en zigzag y las patas de la llama que están caminando. Es importante notar, ver bien este diseño porque luego vamos a ver el retoque que es distinto y vamos a darnos cuenta de las diferencias. Avancemos. Los contratos de impresión. La tercera emisión tuvo 3 contratos. El primer contrato fue en el año 59, fueron entregadas el 20 de diciembre de 59 según otro investigador llamado Gastelumenti. Habían 100.000 pesos en estampillas de un dinero y una peseta. Las cantidades exactas de pliegos no se conocen realmente. El contrato comprendía solo la primera impresión del diseño original, o sea, las mismas estampillas que les he mostrado en la página anterior. Verán ustedes que la impresión es muy nítida, vean los 2 valores que están en la parte inferior. Los márgenes de esta emisión son muy estrechos, llegando a ser medio milímetro verticalmente, o sea, nada, y 1 milímetro horizontalmente, cuando se encuentra. El dinero azul tenía tonalidades que van del azul oscuro al azul negro. La peseta roja tenía tonalidades del rojo al carmín oscuro. Y en ambos casos de este primer contrato, esta primera impresión, se hicieron bloques reportes de 20 posiciones cada uno, 5 horizontales por 4 verticales, y el pliego tenía 8 bloques reportes para un total de 160 ejemplares por pliego. El segundo contrato. Este segundo contrato ya es un poco más complejo. Tienes supuestamente 100.000 pesos en estampilla nuevamente de un dinero y una peseta sin saber exactamente los pliegos y cantidades de cada valor. En teoría fueron entregadas el 2 de noviembre de 1860. Y este contrato incluye todas las impresiones, todas las demás impresiones del diseño original, excepto la primera, que fue el primer contrato. Vale decir que en el dinero azul son la segunda y tercera impresión. Ustedes pueden ver a la izquierda, en la página en la parte izquierda. Y la peseta roja tenía segunda, tercera y cuarta impresión del diseño original. Pueden ver las 3 imágenes rojas que están en la parte inferior derecha. Generalmente la impresión es algo borrosa, empastada, no es tan fina como la primera impresión, y los colores también varían, ¿no? Se usaron bloques reportes de distintas formas para algunas de las impresiones, pero no para todas. Hay por lo menos 2 de estas impresiones que no tienen bloque reporte conocido. Ahí pueden ver en la parte de abajo cómo se puede determinar la segunda impresión, la tercera impresión de este contrato, de este segundo contrato, la segunda, tercera y cuarta impresión del diseño original que también corresponden a este contrato. Y viene el tercer contrato, que es en 1861 y lo conocemos como el retoque. Nuevamente, 100.000 pesos en estampillas, supuestamente entregadas un año después, el 20 de noviembre de 61, supuestamente para ser usadas en el año 62, ¿no? Y el diseño de ambos valores fue retocado. Es bastante diferente al diseño original, si ustedes pueden verlo allí y recorrer la primera página, van a darse cuenta de que, por ejemplo, aquí hay las líneas están mucho más cortadas, el escudo es mucho más duro, no es un escudo tan bonito como era el anterior, y en el caso de la peseta, por ejemplo, estas banderas están en blanco, ¿no? Y hay detalles particulares digamos, de las líneas de fondo que ya se requiere un buen cuentahilos para poder revisar. Adicionalmente, hubieron un primer y segundo retoque del dinero azul, y el primer retoque se diferencia del segundo porque este escudito está en fondo blanco. Lógicamente, por cierto, es mucho más escaso que el dinero del segundo retoque, que es el más común de toda la emisión. Nuevamente se usaron bloques reportes para varias de las impresiones, pero no para todas. Entonces, para hacer un resumen de esta primera parte, antes de comenzar a analizar cada impresión, acá tienen un slide con todas las impresiones del diseño original para que puedan ver las diferencias. El color de la primera emisión es mucho más azul,
puede ser más oscuro, esa segunda impresión es un poco más claro y la tercera impresión un poco más desgastado. Parece mucho en el color al de la primera, pero hay detalles importantes en la impresión como esas banderas que a veces están muy borrosas. En la peseta roja van a darse cuenta también que entre la primera y la segunda son muy parecidos, pero hay diferencias que la vamos a pasar a explicar. La tercera, se nota muy clara la diferencia con estas dos, y la cuarta asemeja en algo más a la primera que a la segunda y la tercera. Pasemos a ver emisión valor por valor. Vamos a ver cómo identificar las impresiones del diseño original. Comencemos con el dinero azul en la primera impresión. Aquí está lo de los colores que les decía. Azul oscuro, un azul negro. Digamos, es un azul mucho más intenso. A veces las pantallas de computadoras no ayudan mucho, pero son azules bien oscuros. El margen vertical, se dan cuenta que aquí tiene medio milímetro, casi nada. Imagínense lo que es pasar una tijera por allí. En muchos casos no habían márgenes. Si ven bien esta pareja, la estampilla superior no tiene margen inferior. ¿Y qué es lo que pasa? De que al parecer a la hora de hacer el montaje de los bloques reportes, porque esto es una conexión de bloques reportes, una imagen se montó sobre la otra. Sin embargo, horizontalmente, y pueden verlo en la estampilla superior como en esta inferior, esta pareja nueva, que es una de las 2 o 3 parejas conocidas, el margen horizontal sí es bastante amplio. O sea que aquí el problema fue que el montaje de forma vertical fue muy justo y el montaje de forma horizontal fue suficientemente amplio. Esta primera emisión tuvo bloques reportes. Un bloque reporte de 20, acá pueden ver el armado de 5 por 4, como indicaba yo en el texto, y acá también se señala. Y pueden ver que los márgenes horizontales, distancias horizontales, son usualmente más amplios que aquellos que se pueden encontrar verticales. Son muy cortitos los verticales. Acá tienen la fecha más temprana conocida, el 28 de diciembre del 59, es una carta que pertenece a Carlos Brenis, y la fecha más tardía conocida del 29 de agosto del 61. La segunda impresión, ya pasamos al segundo contrato. La primera impresión fue la única del primer contrato, esta es la segunda impresión, es parte del segundo contrato. Aquí hay una variedad más grande de colores. Color celeste, celeste oscuro, azul, azul oscuro. Se notan las tonalidades y cuando ustedes ven las piezas directamente se nota mucho más. Los márgenes horizontales, nuevamente, volvemos a tener el mismo problema, pero es tan dispar de que hay medio milímetro y hasta 1,5 milímetros. 1,5 milímetros entre bloque y bloque. A diferencia de la impresión anterior, que los bloques reportes estaban muy apretados, en esto los bloques reportes al parecer están mucho más separados y llegan a tener hasta 1,5 milímetros de distancia entre bloque y bloque, sea horizontal, sea vertical. El bloque reporte, también de 20, se nota ahí en una composición de varias parejas y piezas sueltas, se notan las tonalidades que ha tenido esta emisión. La fecha más temprana conocida, que perteneció a la colección de Percy Barholtz, es el 18 de diciembre de 1860. O sea, supuestamente esta emisión debería haber salido en el 61, sin embargo, por lo visto se adelantó un poquito. La tercera impresión. La tercera impresión también pertenece al segundo contrato y supuestamente también es emitida en el mes de noviembre del año 60. Es entregada en el mes de noviembre del año 60. Tiene colores como este celeste, el azul oscuro, y sus márgenes son tan amplios, pero tan amplios que incluso hasta las estampillas están desalineadas. Ustedes pueden ver aquí esta pareja totalmente inclinada, vean el pedazo de una estampilla de la parte inferior totalmente amplio, la estampilla acá de la derecha inclinada con respecto a la de la izquierda, y si ven la pareja esta de Puno, donde está el color celeste, también van a ver la estampilla de la izquierda con ángulo y con inclinación con respecto a la estampilla de la derecha. O sea, desalineados incluso hacia arriba y hacia abajo. Acá no es el caso de un bloque reporte porque esta emisión tiene un bloque reporte de 40 ejemplares, como van a ver acá, que es el ancho total del pliego. O sea, las dos impresiones anteriores tenían bloques reportes de 20, de 5 por 4, esta es de 10 por 4, con lo cual un pliego se componía solamente 4 bloques reportes. Y esas variaciones en las inclinaciones son notables entre las mismas piezas de un mismo bloque reporte.
Aquí la fecha más temprana conocida es el 18 de noviembre del 60, que es mucho más temprana que esta del 18 de diciembre del 60, que es de la segunda impresión. Sin embargo, se considera que ambas fueron entregadas al mismo tiempo. Es algo curioso que no se ha logrado encontrar hasta ahora una fecha más temprana para la segunda impresión y sí para esta tercera. Aquí comenzamos ahora a ver el valor de la peseta, que es el valor más alto de la serie, ¿no? O sea, un dinero de valor bajo, la peseta el valor alto. La primera impresión, igual que el dinero de la primera impresión, tiene tres colores básicos. Aquí tiene color rojo, carmín y carmín oscuro. ¿Tiene problemas en los márgenes? Sí, márgenes amplios, hasta 2 milímetros horizontalmente y muy apretados verticalmente. Y acá pueden ver incluso de forma horizontal también hay piezas apretadas. Y estos son bloques normales, que no son conexiones de bloques reportes, sino que la composición se ha dado así. Las piezas, en muchos casos, tienen desgaste al final de la producción, como este bloque 4 Cajamarca, pero generalmente sus impresiones son bastante nítidas, bastante llamativas de color. Tiene un bloque reporte, aquí pueden ver una serie de tonalidades en el bloque, y pueden ver, por ejemplo, esta pareja que es la composición de la posición 9 y 14, esta que tiene una pluma, ¿no? Como una S, y el margen es tan apretado que no llega ni a medio milímetro. Y entonces imagínense lo que era cortar estampillas con esa distancia. Aquí hay una cosa curiosa, perdón, que ocurre solamente en esta impresión, que se dan dobles transferencias parciales en ciertas posiciones de los bloques reportes. Yo he encontrado en dos, la posición 11, que es aquí en el lado izquierdo, la tercera línea del lado izquierdo, la posición 16, que es la cuarta línea, ¿no? Y son dobles impresiones parciales o dobles transferencias parciales, ¿no? En el marco, en algunas líneas, y no son comunes, son bastante escasas. Semejan dobles impresiones. Por cierto, esta emisión tuvo su fecha más temprana conocida, el 18 de diciembre del 60. Eso es un reporte entregado por Hall en el London Philatelist del año 21, pero en la carta no le podía encontrar hasta ahora. Parece ser que existe en alguna colección, pero no está disponible. Pasamos a la segunda impresión. Es la segunda impresión con piedra diseño original, que pertenece al segundo contrato. Este valor, a diferencia del primero, si bien es muy parecido, tiene una cantidad de colores impresionantes. Carmines, rojo ladrillo, rosas y otras tonalidades que están entre toda esta gama de colores, ¿no? Tiene una fecha muy temprana conocida, como el 21 de marzo del 61. Sin embargo, se considera que fueron entregadas en noviembre del 60, o sea que deberían haber estampillas más tempranas, pero no se han encontrado. Y tiene un detalle que parece ser que rápidamente también se desgastó la piedra de impresión, igual que en ese bloque Cajamarca que vieron que pertenece a la primera impresión de diseño original. En esta segunda impresión también hay estos desgastes de impresión que asemejan una cornucopia en fondo blanco, a unas leyendas de fondo blanco, y algunas personas pueden considerar que estas estampillas no pertenecen a esta impresión, pero sí lo son. La tercera impresión cambia totalmente, si se darán cuenta, con respecto a la segunda. Acá la cornucopia tiene fondo blanco bien definida, las leyendas están en blanco, ¿no? Van a ver estos bloques con colores rojo oscuro, rosa, rojos intensos. Acá hay tonalidades de rojo para todos los gustos. Este cuño, este diseño tuvo un retoque, y el retoque se encuentra en la esquina superior de izquierda, esta de aquí, acá esta es la ampliación, y son 6 líneas aproximadamente que son retocadas, engrosadas, de arriba hacia abajo más o menos por 1 milímetro, ¿no? Y es el detalle para poder identificar esta estampilla que tiene esta impresión y que tiene esos desgastes versus, por ejemplo, la que vieron ustedes anteriormente, que asemeja a esta tercera impresión, pero que no lo es. Esta estampilla tiene una fecha temprana conocida como enero del 61. Esta pieza pertenece a Carlos Brenis.
Sin embargo, de allí en adelante se conoce pieza del año 60, de febrero del 61. O sea, es la única pieza del año 61 y ahí la siguiente es del 21 de febrero del 61, si no me equivoco. Pasamos a la cuarta impresión. Esta cuarta impresión tiene unos márgenes extremadamente angostos, ¿no? Y es la estampilla más rara de las 4 impresiones con piedra original. 4 colores básicos: carmín, rosa oscuro, rojo rosa y un rojo muy intenso, que asemeja a esta, muchas veces se confunde con la primera impresión. Tiene una fecha más temprana conocida en carta, el 14 de enero del 61. Supuestamente hay una pieza suelta el 10 de enero, pero no se ha podido encontrar de momento. Esta sí está con fecha, con carta y todo, entonces sí se puede confirmar. Esta estampilla tiene un bloque de reporte de 20 también. También, como le digo, márgenes tan angostos que son difíciles de separar, ¿no? Esta pareja de la posición 12 con 17, ustedes pueden ver esa pequeña distancia que es casi imperceptible. Perdón. Todas estas estampillas tuvieron, bueno, para abundar en detalles, supuestamente tenían que tener una marca secreta o una contraseña que solamente tenía que ser de conocimiento del editor de correos y del litógrafo. Hace mucho tiempo escribí un artículo sobre esto y en 3 de las 4 impresiones del diseño original, por alguna forma se encontraba esta pequeña línea, como si fuese una pelusa, un pelito, que está en esta forma de curva en la T de peseta. En los ejemplares muy borrosos, lógicamente, hace muy difícil verlo, pero generalmente sí se encuentra, ¿no? Y esa es una, digamos, una contraseña que podría servir como referencia para, digamos, cuando se podía determinar que hubieran falsificaciones, como que lo hubieron con esta impresión. Y ese fue uno de los motivos por el cual después se trajo la emisión que viene posteriormente a esto, que es la Lecoq, el lineal rojo, de lo cual yo hablé en el mes de mayo del año pasado. Pasamos al tercer contrato, que son los retoques. Los retoques, vamos a identificarlos en 2 para el dinero azul y un retoque para el dinero rojo. La designación de primero o segundo retoque fue hecha por Hall en el año 23 debido a las fechas más tempranas encontradas por él. O sea, es una cosa totalmente discrecional, no es que haya realmente salido uno después de la otra. Desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista de todos los expertos de Perú, ambas impresiones fueron emitidas en conjunto, pero se conocen fechas tempranas, unas más tempranas que las otras. El primer retoque es la estampilla más escasa de todos los valores de esta emisión. Tiene, como les decía, unas líneas de fondo de zigzag entrecortadas, falta la línea vertical bajo EOS derecho, que es aquí esta palabra EOS, está faltante, y se diferencia con el segundo retoque porque la cornucopia del escudo está en fondo blanco. Esa es la clave para poder identificar la primera y el segundo. No tienen bloque reporte, son 160 tipos o 160 diseños distintos o reportes distintos por pliego. La fecha más temprana conocida es el 14 de diciembre de 61, más o menos concuerda, creo que Hall puso una fecha unos días después. Esta pieza se conoce de hace 20 años solamente. Y los colores de esta emisión, pues tienen celeste, azul, azul intenso, azul gris, azul oscuro, ¿no? Son puras tonalidades y esta es una tirada muy cortita, no se conocen muchos usos ni muchas ciudades donde fueron usadas, las cartas son bastante escasas, ¿no? Pero el objetivo de esta conferencia no era mostrar piezas, digamos, de referencia, ¿no? Sino mostrar investigación, por eso que no las muestro. El segundo retoque, a diferencia del primero, ustedes se podrán dar que es un poco más uniforme, también le falta la línea bajo EOS, ¿no? El zigzag entrecortado, ¿no? Pero el escudo lo tiene sobre un fondo rayado, un fondo de color. Este sí tiene un bloque de reporte de 20 tipos, de 5×4, y tiene 160 ejemplares por sello, ¿no? Los colores son bastante intensos, azul, azul oscuro, azul gris, índigo, unos azules bastante fuertes, ¿no? La fecha más temprana conocida
es el 18 de diciembre de 61, con lo cual justamente corrobora con la pieza de la fecha más temprana de del primer retoque, que es del 14 de diciembre. O sea, prácticamente van caminando en paralelo y con muy poca diferencia de días. Esta es la estampilla más común, a diferencia del primer retoque, que es la más rara. Esta es la más común de todas las emitidas de todas las tiras de emisión. Tiene un bloque de reporte, acá lo pueden ver. Presentan tonalidades, pueden presentar variantes, hay muchos detalles internos para analizar. Se puede trabajar mucho, yo sé que Carlos Brenis ha hecho también mucho trabajo sobre estas emisiones y se podría hacer, solamente por esta emisión se podría sacar mucho material para mostrar. Existe una doble transferencia, que son conocidas, hay hasta bloques de dobles transferencias. Ustedes pueden ver acá en la ampliación cómo se nota esa sombra doble que es como un shadow, una sombra que le hace una doble línea a todas las líneas normales, al escudo, a la llama, al árbol, pero son parciales. No, generalmente no es en todas las estampillas, son por sectores, ¿no? Y ocurre en varias piezas. Yo conozco y tengo varios ejemplares, este es uno para mostrar. Este segundo retoque tuvo unos ejemplares que Hall, que fue el primero que las estudió, no logró encontrarles una posición en el bloque reporte. Y él determinó de que podría existir un segundo bloque que estaba por construirse y nunca se construyó, identificando 22 posiciones, pero no dándole ubicación exacta a todas ellas, ¿no? Con los años estuvieron Sartis, Barjols y el mismo Carlos Brenis, han continuado el estudio de esto, y esto es una muestra pequeña de las pocas piezas que existen. Lo interesante de esto es que es una pareja vertical que son bastante escasas de encontrar, porque ayudan a armar el bloque, los pares de conexión que decimos nosotros, ¿no? Y también esta pareja, esta tira que podrán ustedes ver entre la primera y segunda, hay una separación más holgada que entre la segunda y la tercera. Según Barjols, él publicó esta pieza en el London Philatelist en el año 97 y él suponía que era una probable conexión de dos bloques reportes. También hay este sobre, que también tiene unas posiciones que podrían ser otra probable conexión de bloques reporte. Pero todo esto está todavía por determinarse porque no existe suficiente material para hacer un trabajo definitivo. Yo sé que Carlos Brenis ha avanzado muchísimo, pero no he visto hasta ahora un trabajo final de él. Pasamos a la peseta roja, también del retoque, ¿no? Igualmente, Hall denomina primer y segundo montaje solamente por las fechas tempranas conocidas, pero no necesariamente porque una anteceda a la otra. Para todo el mundo, estas salieron juntas. Es el mismo retoque, pero tuvieron dos montajes distintos, o sea que hubieron dos piedras litográficas para este valor de una peseta con el retoque. Los detalles importantes son las banderas en fondo blanco, ¿no? Hay una serie de detalles pequeñitos para identificar la cantidad de líneas retocadas, los colores, ¿no? Pero básicamente con ver estas banderas en fondo blanco inmediatamente se determina cuál es el retoque. Tiene colores rojo, rojo oscuro, rosa y rosa claro para el primer montaje. Existe un bloque de reporte, como igual de 5×4, y los colores que ustedes pueden ver en el bloque de reporte son bastante uniformes entre rojos y rosas. Pero en el segundo montaje la cosa cambia. La fecha más temprana, según Hall, es el 15 de enero, ya se conoce una pieza del 13 de enero como más temprana, o sea que se acerca mucho a la que Hall señaló al segundo montaje, con lo cual corrobora que ambos montajes circularon juntos. Y en los colores aquí hay una cosa interesante, hay colores, un color rojo intenso que es el que predomina, pero también color rojo, este rojo brillante, y un naranja que se ve ocasionalmente. Todas estas estampillas de color naranja pertenecen a este segundo montaje.
y son las más escasas, ¿no? Interesante que en esta emisión, no lo he anotado acá, estas estampillas tienen el papel mucho más delgado que el primer montaje. El papel pelur existe en esta como que en las otras existe papel acartonado o un papel grueso. Bueno, haciendo un poco de... para ver para qué teníamos estas estampillas, entonces nos preguntábamos siempre para qué se utilizaban estos valores, ¿no? Entonces, ¿qué porte pagaba un dinero? En ese momento, de acuerdo a la tarifa del año 58, todavía no se habían hecho algunos ajustes que se hicieron posteriormente. Un dinero pagaba el porte simple para distancias menores a 25 leguas o para distancias servidas por el ferrocarril que en ese momento era entre Lima y Callao. Y también pagaba el porte simple al exterior, por ejemplo. Entonces, acá tienen un par de ejemplos. Una carta de Chorrillo, que es un balneario, hoy parte de Lima, en ese momento era un balneario, era una distancia menor a 5 leguas y cubría el porte de un dinero. Bien sea llevado a lomo de mula o por cartero o por línea de ferrocarril que existía en su momento en época de verano. Esta carta es del 17 de septiembre del 60. La pieza del costado es una carta de Liga a Nueva York con un porte simple al exterior, que salía de Lima, 29 de junio del 63, y curiosamente es la fecha más tardía para la primera impresión del diseño original. ¿Y una peseta que pagaba? Una peseta pagaba el porte simple para distancias mayores a 25 leguas, o también el porte doble al exterior. Pero básicamente era el porte simple, ¿no? Después las combinaciones, podía pagar un montón de combinaciones, igual que el dinero. Pero digamos, el fin original era que pagara el porte simple para distancias mayores a 25 leguas. Entonces ustedes pueden ver al lado izquierdo una carta de Lima, de Islaya Lima, del 19 de agosto del 60, pero cancelada en Lima. Si uno a simple vista ve esta carta, dice que aparenta un porte doble tarifa reducida, o sea, de Lima a Lima, o sería un porte hasta dentro de la ciudad, que debería ser un dinero. Sin embargo, esto es una peseta. El interior de la carta dice que la carta viene de Islay. Entonces, lo único que sucedió es que al parecer vino la carta sin cancelar y en Lima le aplicaron la cancelación para anular la estampilla. A la derecha tiene una carta de Lima-Génova con un porte doble al exterior. El porte simple era un dinero y está claramente marcado aquí con un número 2, que es un porte doble, y un 30, que viene a ser 3 liras, en lugar de 1.5 o 15, que eran una lira 50. Una carta de abril 60. Para no aburrirlos mucho, la idea de esto es tratar de ver una nueva nomenclatura en alguna parte de estas emisiones. Nosotros siempre nos hemos guiado de los artículos previos escritos por Hall, por Barjols, por Hasburg y otras tantas personas como Moll, Nicoletti también, el mismo Bustamante, donde claramente indican que hay 3 impresiones del diseño original. Existe una cuarta que no está definida claramente por Barjols y muy poco se conoce, por eso que no la incluyo. Esas 3 impresiones se fueron hechas en 2 contratos de impresión. La segunda y la tercera impresión pertenecen al mismo contrato. Pero lo curioso es que la tercera impresión tiene una fecha más temprana de emisión que la segunda, como se los he mostrado, un mes antes. Una es del 18 de diciembre, la segunda, y la tercera tiene una fecha del 18 de noviembre. Y entonces, ¿por qué hemos colocado una de la segunda, que es más tardía que la tercera, como segunda, ¿no? O sea, yo creo que esto obedece a un poco el tema del diseño, y estoy totalmente de acuerdo en esta parte. El diseño de la segunda impresión asemeja tanto en el dibujo como en los márgenes al de la primera impresión, ¿no? Como que la tercera impresión ya tiene muchos detalles distintos, como esos fondos blancos, márgenes más amplios, ¿no? Entonces, la tercera impresión tiene márgenes más amplios, presenta desgastes y bien podría considerarse que fue una piedra que ya estaba muy desgastada. Podríamos considerar en este momento que la nomenclatura podría seguir siendo la misma para estas 3 impresiones de diseño original. Pero ahora vamos a la peseta. Y es aquí donde la idea de presentar esto. La peseta
tiene 3 impresiones, las 4 impresiones originales fueron hechas en 2 contratos de impresión, hay un error. La segunda, tercera y cuarta impresión pertenecen al mismo contrato, que es el segundo contrato. La cuarta impresión tiene una fecha mucho más temprana que las otras 2 emisiones. Es de diciembre del 60, mientras que las otras son del 61. El diseño de la cuarta impresión asemeja tanto en dibujo como en márgenes al de la primera impresión. Desde mi punto de vista, y si llevamos esto a un paralelo, pues incluso por la misma condición borrosa de la estampilla, podría ser es parecida a la segunda impresión del dinero. Vean ustedes las 2 estampillas de la parte inferior izquierda y vean estas 2 estampillas de la parte inferior, la central y la izquierda. Son mucho más cercanas. Entonces, ¿por qué no colocarlos? Considerar la cuarta realmente como una segunda, la segunda como una tercera, porque ya tiene los márgenes amplios, igual que la misma tercera que tiene el dinero. Vean ustedes, perdón, allí, que esta tiene un margen mucho más amplio. Y finalmente la cuarta, colocar como cuarta lo que antiguamente era la tercera, que es la que tiene todo el retoque, las banderas en blanco, la cornucopia de fondo blanco, las leyendas gastadas, las líneas retocadas, ¿no? Esta es una nueva secuencia que propongo por los años que he estudiado esto, y lógicamente, pues, ojalá que algunos de las otras personas que coleccionan, ya sea en Perú Clásico, pudieran compartir sus opiniones conmigo, a ver si podemos llegar a una nueva definición de estas impresiones. Eso sería todo. Les agradezco a ustedes, no les he querido quitar mucho tiempo, a los organizadores de mi oficina, a Alfonso y Henry por la iniciativa esta, por el tiempo, a ustedes por su tiempo y escucharme, y a los que me facilitaron las imágenes y colecciones, a todos muchas gracias y buenas noches. Gracias por su tiempo. Gracias, Aldo. Felicitaciones, Aldo. Muy bueno. Felicidades, Aldo. Muy buena, muy buena. Hasta luego. Gracias. Ya, bueno. Si tienen preguntas, ya saben, le levantan la mano en el área de participantes. ¿Alguien por ahí? Sí, yo, si puedo. Adelante, Jorge. Gracias. ¿Cómo estás, Aldo? Hola, Jorge. Mucho gusto de tu charla, me gustó mucho. Oye, una pregunta, recuérdanos eso de las pesetas y los dineros. Yo sí, ¿cómo está la combinación de valores? ¿Sí? Eso me confundió un poquito. Y lo segundo es, tú mencionas ahí algunas, las podemos llamar quizás tonalidades de colores. ¿Podrías ahondar un poquito cómo defines o en base a qué defines esas tonalidades, por favor? Ya, a ver, entre peseta y dinero, ¿tú quieres saber cuál es la relación entre el valor 1 y el valor 2? Sí, digo, pues no dinero, son monedas que yo manejo, nomás para entenderlas. Bueno, un dinero, vamos a ver, en términos prácticos, aunque alguno va a querer corregirme, un dinero vamos a considerar que son 10 centavos. Si una peseta eran 20 centavos. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, el dinero era el valor base, digamos, para pagar los portes de distancias reducidas. El porte inicialmente fue fijado en una peseta para el servicio nacional, para distancias, digamos, entre ciudades, ¿no? Hubieron excepciones, como el caso entre Lima y Callao, al inicio, que fue reducido a un dinero, y para la correspondencia al exterior, excepto Guayaquil, que también era un dinero. Para todo lo demás era una peseta. Sin embargo, eso con el tiempo fue cambiando, fueron haciéndose excepciones, y allá por el año 63 se hizo una nueva tarifa, del 15 de enero del 63, que en parte involucra algunas de las impresiones de esta emisión. Pero yo no he querido ahondar tanto esto, sino hacer un recuento rápido de una emisión que es bastante larga, es muy, muy larga de explicar, hay mucho material para mostrar. Yo no he querido mostrar cartas ni piezas grandes, porque hay infinidad de colecciones de grandes piezas, sino mi preocupación es que he visto en los últimos años el tema de los colores y el tema de las impresiones. Lo que me has hablado de los colores es una cosa interesante. ¿Cómo definimos colores? Es tan difícil poder definir qué cosa es un color ladrillo. Mucha gente no lo entiende, ¿no? Ni yo mismo. El ladrillo puede ser rojo, puede ser marrón, puede ser achocolatado. Hay un consenso entre muchos
coleccionistas de Perú, más o menos, como le dicen, color ladrillo, ¿no? Pero viene a ser como un naranja. Pero definir exactamente las tonalidades, que es complejo, sí se llega a encontrar porque estas impresiones, vaya uno a saber cómo las hacían, los tonos de rojos, principalmente el rojo, más que en el azul, están bien, bien marcados entre un rojo, un rosa, y lógicamente cada impresión puede cambiar el tono, y sin embargo el nombre puede ser el mismo, Jorge, ¿no? Y creo que puede ser tu preocupación por ahí. Pero hay que definir no, hay que darle un nombre a algo, ¿no? Hay que comenzar con un nombre base y después comenzar a jugar a lo más claro, que el rojo puede ser un rosa y lo más oscuro puede ser un carmín. Entonces vamos por ese lado, ¿no? Si no, no hay forma de darle una nomenclatura. Yo alguna vez quise hacerlo a través del código Pantone, que es un código universal. Yo trabajo con eso. Lamentablemente no hay código Pantone que dé con esto. Sí, muy bien. Muchas gracias, Aldo. ¿De qué? ¿Otras preguntas por ahí? Mauricio. Gracias. Primero, Aldo, felicidades por tan interesante presentación del día de hoy. Una curiosidad, digamos, personal, teniendo en cuenta que eran dos valores que visualmente se parecen bastante, ¿existe algún error en donde los colores se hayan cambiado? No. Ok. No. Lo que sí existe son falsificaciones de ambos valores. Ah, ya. Pero no existen, y hay una muy peligrosa del dinero azul que asemeja mucho al retoque más común. Sí, y ya ha pasado sí. muchas veces como retoque. Pero no han cambiado los valores, para nada. Ok, te agradezco, gracias. No hay que. ¿Otras preguntas? No hay clientela hoy día. Yo te hago una pregunta, Aldo, de fechas tempranas y fechas tardías. Siempre hay la discusión de que si existe una anterior y todo eso. Sí. Si tomamos todos los primeros, ponemos todo junto, ¿qué tiempo se usó la tercera impresión como la conocemos hasta hoy? Empezó en el 59, en octubre creo, o noviembre, y llega hasta ¿cuándo? ¿6-2? ¿Finales de 6-2? Hasta el 6-3. ¿Qué Hasta estampilla bien, llega hasta el 6-3? ¿El dinero o la peseta? Estamos hablando de la emisión global, ¿correcto? En todo, global, en todo. Global, ya. Entonces la emisión global comienza realmente en diciembre del 59 y termina alrededor de julio del 63. Julio del 6-3. Sí, señor. Es increíble, pero te lo puedo confirmar con, en este mismo momento, 29 de junio del 63. Es una carta del dinero, de la primera impresión original todavía. Sí, lo interesante de todo esto es también que hay cartas del primer dinero y del segundo dinero que están usadas dentro de esta misma época. Claro, para ojo que no es, digamos, no le presta mucha atención, es lo mismo. Una es azul, la otra es roja. Lo curioso es que nunca se combinaron. Por lo menos yo no conozco una carta que tenga una combinación de un primer dinero con un segundo, con un segundo dinero o segundo con tercero. A ver, un ratito, sí lo hay. Hay algunas cosas por allí. A ver, vamos a ver. Combinación de la misma emisión, distintas impresiones. Eso sí, me refiero a diferente primera, segunda o tercera litografiada combinada con otra. Digamos, la segunda litografiada con la tercera o la primera con la segunda, que ellas se sobreponen en el tiempo de uso. Hay una segunda con tercera. Una carta que alguna vez lo vi, creo que sí ya me la mostró. Si no me equivoco, es segunda con tercera. Habría que buscarla, pero me parece que es una segunda con tercera. Pero ahorita no la tengo clara, pero estoy casi seguro que es segunda con tercera. Ahora, lo que sí hubo mucho es que la primera impresión, que tenía los márgenes muy amplios y que se asemeja al 90% a la tercera, le cortaban los márgenes y las pasaban como tercera. Entonces, encontramos dineros de la primera emisión hasta el año 60. Cuando ya estaba circulando normalmente la tercera emisión,
circulando con márgenes muy cortitos. Eso lo he visto por lo menos 2 o 3 cartas. Hay una Que claro, que fusó hasta el 65, o sea, eso pasaba. Pero la tercera, que es más complicada, eso es lo curioso, que nunca las emisiones se mezclaron, ¿no? casi no. Casi no. Ujú. Ahí hay otra mano en alto. Yerko. Ajá. Hola Aldo, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Yerko? Muy bien, interesante tu presentación. Gracias. Me queda haciendo ruido un poco el color ladrillo, un color de tierra, un color que tiene varias similitudes naranjo. ¿Podríamos considerar un terracota, un RAL 8004? El nombre que tú quieras y el código que tú quieras. Lo que pasa, ¿sabes qué? Que si tú le das un código, y eso lo hice yo en alguna vez porque justamente parte de mi vida, mi trabajo es imprenta, o sea, trabajo con diseño y con color. Y si tú pones un gotero de un Photoshop con código Pantone a que te identifique por el código que quieras, o sea el hexacromático, sea el CMK, el PMS, lo que quieras, nunca te va a salir un color exacto para comenzar. Y segundo, el color, por decir rojo, por decir ladrillo, por decir carmín, va a tener siempre un rango. Y digamos, ya un poco por experiencia, terminas asumiendo que en ese rango, para tu vista, ese es el color ladrillo o rojo. Lo que está más hacia la izquierda puede ser un rosa, y lo que está más hacia la derecha podría ser un rojo oscuro o un carmín, dependiendo de la cantidad de carga. En la segunda impresión, por ejemplo, el otro día estábamos conversando Carlos Brenis y yo, y nos comenzamos a pasar fotos de imágenes de piezas que habíamos comprado últimamente, y encontramos unos rojos que eran impresionantemente encendidos. Eran unos rojos que, ¿sabes qué? Era una escarlata. Prendido así, rojo que quema. Pero, ¿de dónde salió? El gran problema que tenemos en todo esto, y esto Henry, que tiene años también coleccionando esto, lo puede confirmar, es que mucha gente dice, no, pero tú estás dándome colores a partir de piezas usadas. Lo que pasa es que material nuevo de esto casi no existe. Ese es el problema. Muchas gracias. Hay, pero son individuales. Uh-huh. Gracias. Okay. ¿Alguien más por ahí? Sergio. Algo muy interesante. Yo no colecciono tradicional, pero sigo esto de los escudos por la colección temática que tengo. Ahí habla de impresiones. Imagino que estos tipos se han tenido, estas piedras en las que se ha hecho esta litografía se ha tenido que hacer cada vez. Y durante varios años, los años que has mencionado. ¿Era el mismo artista, la misma compañía que lo hacía, o eran diferentes grabadores? No, se entiende que todos los contratos los hizo Prugue. Es el mismo grabador. O sea, no tenía un taller con diferentes litógrafo. El mismo litógrafo, Prugue. O sea, Prugue es el que hace el contrato con Condemarín en el año 57 para emitir las estampillas en el 58. En la historia dice que por algún motivo se demoraron, iban a salir primero en marzo, después salieron el 10 de marzo, y eso lo sabemos todos los que coleccionamos en Perú. Pero yo tengo la impresión de que luego de eso el correo debe haber pensado en emitir estampillas como lo hacían otros países en esa época, el 1 de enero de cada año cambiar la serie. Y por eso tú te puedes encontrar que la segunda emisión debería haber aparecido en enero del 59. Sin embargo, por la historia que conocemos de la primera emisión, la peseta de la segunda emisión aparece en octubre del 58 y el dinero aparece en noviembre del 58. Pero son muy ocasionales, muy esporádicas, piecitas por aquí, piecitas por allá, no se ven todas. Y lo mismo pasa con esta emisión. El dinero sale en diciembre del 59. Vaya uno sabe por qué, porque ya en ese momento ya no había problemas con el dinero de la segunda emisión. El dinero de la segunda emisión circula más allá de enero del 59, hasta el año 60, sin problemas. Entonces, ¿a santo de qué? ¿No?
Sale, me imagino que personal vio estampillas nuevas, vamos a utilizar esta, no utilicemos la otra, y así, ¿no? Ok. ¿Ok? Ahí tenemos a Yuri. Yuri. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Solo quería hacer una extensión del comentario que hizo Aldo acerca de los Pantón. Yo sinceramente ni me metiera a ese mundo porque el Pantón es más comercial, siento yo. Además, como es una propiedad intelectual, es difícil incluso hallar un software donde yo lo pueda aplicar. Yo sé algo de esto porque como he trabajado en industria textil, manejo esto. Y en las otras opciones estanciales, o sea, realmente es, como dices, es un rojo ladrillo. Sinceramente, yo creo que a todo el mundo le sugiero que mejor ni entre en ese mundo. O sea, lo digo yo porque yo trabajo en industria y a veces, como les digo, esto es algo como es intelectual. Realmente no hay un color. Incluso yo recuerdo en un curso que recibí que hay un Pantón que le dicen el 300 que es para la bandera escocesa y se armó gran lío. Solo imagínense que eso se llevó a la legislación de Escocia, que ese era el color y que tenían, vamos a hablar con la gente de Pantón porque como es una empresa privada, porque ese no es el color de la empresa. O sea, para una bandera, imagínense, entonces ya se pueden imaginar ustedes para algo que son las estampillas, que hay diferencias de matices, etcétera, etcétera. Entonces, Pantón, sinceramente, creo que ahí más bien es volverse loco, pienso yo. Yuri, Por experiencia, ha dado la palabra clave que se me había escapado a mí. Es que hace un rato me preguntaba ayer con el tema del color, el ladrillo y todo. Son los matices realmente. O sea, tú tienes que definir un color y jugar, tú defines tu propio rango. Total, tú eres el que lo colecciona y son tus ojos los que están viendo. Entonces tú tienes que definir con qué vas a asignarle color a este o a aquel. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que indudablemente yo te estoy mostrando colores bastante definidos entre uno y otro. Que de allí haya un poquito más rojito, un poquito más clarito, lo hay, lo hay. No, es que esta es una impresión que era totalmente artesanal, manual, hoja por hoja, no era un proceso de producción como el que conocemos ahora, ¿no? Entonces, imagínense lo que ha sido mantener un color de tinta uniforme. Lo que llama la atención de todo esto es que la primera impresión en ambos valores tiene un color bastante uniforme, bastante uniforme, pero la segunda ya es muy relajada. Sacan tonos de color por donde sea. La segunda impresión, que yo ahora propongo que sea la cuarta, o perdón, la tercera, es que tiene una cantidad de tonalidades impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Vaya uno a saber. Si faltó tinta, si estaban apurados, o sea, no se sabe. Eso no queda grabado en ningún archivo ni en ningún cuaderno de bitácora. Gracias. Walter Gracias. tiene ahí una pregunta. Hola, Walter, no lo veo. Hola Aldo, muy buena la presentación. Gracias. Le pasé justo recién una carta a Henry para que me la comparta, porque esta la tengo y creo que es de la primera con la segunda emisión, pero no estoy 100% seguro, capaz que vos me Sí, es la primera con la segunda. Acá hay una mixta, ¿no? La azul es la primera y la roja la segunda, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto. Por eso yo le decía a gente, habría que ver, o sea, no puedo tener todo en mente, pero es un ejemplo clarísimo. Claro. Sí, son raras. Sí, o sea, rara es rara. Y esa me parece buena, porque han habido muchas manipulaciones, pero esa sí me parece buena. Bueno, Sí. Bueno, dale, gracias. Vale, gracias, sí. ¿Alguien más por ahí? Sergio Recuenco, ¿ha vuelto a levantar la mano? Sí, otra pregunta, pero ya un poquito saliendo de la impresión. ¿Se conocen bocetos, pruebas de estas emisiones? No, nada. Justamente armaba una colección de estas cuando estábamos hablando el otro día de tratamiento. Este es un ejemplo
muy claro en el cual tú no puedes presentar diseños, no puedes presentar pruebas, no tienes nada que presentar. Vas directamente al valor. Si hacen una colección tradicional de esto, indudablemente tienen que ir directamente a trabajar valor por valor. No hay forma de mostrar un diseño. No existe nada. Tampoco existe el documento de entrega de la imagen, porque son dos. Uno es el emblema nacional y el otro es el escudo de armas. Me imagino que por razones oficiales debe haber un documento que el gobierno entrega. Estos son los diseños. Tampoco hay. Mira, la literatura que existe habla siempre del libro de Condemarín y el famoso libro que es la colección postal, que es un libro de 500 páginas. Mucho de lo que coleccionamos Perú lo tenemos de una forma u otra. Incluso está en la web del PPCC. Está ese y el libro de Bailey. Y en ambos casos solamente se habla de contratos. Incluso ha habido mucha falta de información. Gastelumendi en el año 60-61 al parecer encontró la documentación que data las fechas de entrega. Y esas fechas de entrega concuerdan, a pesar que el artículo de Gastelumendi tiene un error de identificar a qué impresión pertenecía cada entrega, y ese error lo corrige Bartholz 20 años después, o 30 años después. Y es Bartholz el que realmente, digamos, termina de analizar con todo lo que había en manos de él, todas las impresiones y la identificación correcta de las entregas. A él es el que le debemos prácticamente la información moderna de esto. Pero es Gastelumendi el que encuentra esas entregas, pero nunca se sabe de dónde están. O sea, se asumen como norma. Pero tampoco dicen de que quién le dijo que hiciera el escudo de tal forma o de la otra forma. Todo lo que está en colección postal es lo único que se ha podido encontrar. O sea, el archivo de Bruegel tampoco existe, entonces. No, no que yo sepa. No que yo sepa. O sea, acá Fernando Prato está hablando algo también, no sé con el diseño de prueba, nada. Es lo mismo, Fernando. Es que no es solamente este valor, para muchos valores ocurre eso. Salud. O sea, si vamos un poquito más allá de las otras conferencias que yo he hecho, en las LECOC solamente existe el diseño, la prueba de cuño para el dinero rojo y la peseta marrón. Pero para los otros valores, que eran repeticiones con el dinero verde, no existe prueba de cuño. Esa es la diferencia cuando tenemos emisiones que son hechas por casas impresoras del tipo de American o National, donde sí tienen todo un material de preimpresión, de preemisión, incluso hasta debidamente archivado, ¿no? Bien, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más para cerrar por ahí? Ok, no veo a nadie. Bueno, con eso, gracias Aldo nuevamente. ¿De qué? Muy bien, felicitaciones. Y el día de mañana...